de Argentina, y yo les estoy hablando desde La Pampa en este momento, así que, bueno, qué lindo poder compartir este espacio con colegas investigadores e investigadoras. Sin más palabrerío ni antesala, comenzamos entonces con pensar y empezar a hablar un poco de qué son los principios rectores sobre empresas y derechos humanos. Y como bien decía Agustina hace unos momentos, digamos, este es un espacio que específicamente se enfoca en inversiones, del cual Flor Weber, o ya me corregirá Flor, su apellido, digamos, les va a contar muchísimo más, pero yo quería comenzar este espacio, digamos, cuando Agustina me convoca para hablar de principios rectores, la propuesta es, bueno, hablemos no solamente de principios rectores, pero también un poco empecemos a entender de dónde vienen y hacia dónde vamos cuando hablamos de principios rectores y cuando hablamos en general de empresas y derechos humanos. Entonces, los objetivos de esta presentación van a ser, primero hablar, digamos, decir, bueno, ¿cuándo empezamos a hablar de empresas y derechos humanos? ¿Qué son los principios rectores? ¿Qué es esto de este marco de proteger, respetar y remediar? Y también vamos a hablar de, bueno, qué queda hacia el futuro, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de los principios rectores más 10? ¿Qué es esto de tratado vinculante? Y un poco como para ir adentrándonos, y de nuevo, va a ser un paneo general de los principios rectores, y ustedes luego van a poder desarrollarlo en el resto de los ciclos de charlas que quedan, pero comenzamos entonces a pensar, ¿no? ¿De cuándo comienza a hablarse de empresas y derechos humanos? ¿Y cuándo creen ustedes que comenzamos a hablar de esto? Y los leo en el chat. No sé si ustedes pueden ver que yo tengo abierto el chat acá o solamente de mi presentación. ¿Ven el chat también? No, vemos Ah, solamente la perfecto. presentación. Porque yo estoy viendo el chat, así que pueden comentarme desde qué momento creen ustedes que se empieza a hablar de empresas y derechos humanos. Somos poquitos, así que hay lugar para que participen todas y todes. De los 60, de los 90, de los 2000, del 1800, del Mercader de Venecia, no sé. Bueno, están tímidos todavía. A ver, finales de los 90, dice Agustina. ¿Qué más? Pareciera que hay, digamos, una idea de que se empieza a hablar de este tema de los 90. Sin embargo, comienza bastante antes, comienza en los 60, cuando empezamos con esta idea de vamos a trabajar sobre el código de conducta, cuando empieza la descolonización, y luego va a ir progresando. En el 99 surge el Pacto Global, que muchos de ustedes deben conocer, y por eso esta idea de que surge en los 90, globalización, etc. Pero en el 2008 y luego en el 2011 surge la idea del marco de los principios rectores, que son el eje central de esta presentación, y la idea de pensar, digamos, en un grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos en el futuro, la próxima década, de los principios rectores y en un tratado vinculante. Entonces, está como lenta la pasada de slide. Ahí va. Entonces, comenzamos con, como les decíamos recién, en la época de 1960, con esta idea de decolonización. Y cuando hablamos de decolonización, hablamos de que los países empiezan con nuevas, digamos, independencias, empiezan a aparecer nuevos países que dependen de los países industrializados, digamos, que siguen dependiendo de los países industrializados, y dicen, bueno, nosotros queremos crear un documento que de alguna manera nos ayude a ordenar esta idea de la soberanía política, pero que también es una soberanía económica, es decir, bueno, ¿quién hace qué? ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Cuál es el rol de las empresas? ¿Cómo hacemos con las inversiones? ¿Cómo hacemos para seguir como en esta idea de dependencia económica? Y en paralelo tenemos digamos, un espacio de Naciones Unidas en el cual hay nuevos países, en el cual hay nuevas ideas, en el cual tenemos el contexto de la Guerra Fría, donde hay que posicionarse, digamos, o de un lado o del otro. Entonces, obviamente, es un contexto político tenso. Y en paralelo, digamos, mientras el Código de Conducta empieza a desarrollarse en los 80, en paralelo tenemos ya otros avances sobre este tema de empresas y derechos humanos, que son la Declaración Tripartita de los Principios sobre Empresas Multinacionales y la Política Social, que es de la OIT, y tenemos luego, unos años más adelante, en el 86, las líneas directrices de la OCDE sobre empresas multinacionales. Y tenemos acá dos organizaciones también muy relevantes, digamos, OIT nos ofrece una orientación o esta idea de la declaración tripartita,
nos da una orientación sobre cómo las empresas, a través de sus operaciones, pueden contribuir a la consecución, y acá la palabra clave es trabajo decente, y es elaborada y adoptada por gobiernos, por, digamos, trabajadores y por empleadores. Y digamos, a lo largo de los años fue enmendada y fue actualizada. Pero también tenemos, como decíamos en el 86, tenemos que surgen las líneas directrices para empresas transnacionales que surgen de la OCDE. ¿Quién es la OCDE? O sea, acá tenemos, hasta ahora tenemos a ONU, que ya lo conocen todos, tenemos a OIT, y la OCDE nace como una organización, digamos, europea para fomentar y para poner en marcha, digamos, este plan de reestructuración y de recuperación económica del Plan Marshall, y luego en los 60 se unen Estados Unidos y se une Canadá, y ahí tenemos lo que hoy conocemos como la OCDE, que es, digamos, de alguna manera un club de élite, un club de los países europeos occidentales y de Canadá y Estados Unidos, que luego crean en el 86 las líneas directrices de la OCDE, que le van básicamente a decir a las empresas multinacionales que operan en esos países o que tienen sede en esos países, cuál es o qué es esta idea de conducta empresarial responsable, y acá aparece esa palabra o esa frase clave. Sin embargo, pese a estos desarrollos que se producen en paralelo en otras esferas, en la ONU siguen las tensiones, sigue la imposibilidad, digamos, de hacer avanzar esta agenda, y llega 1992 y dicen, bueno, hasta acá llegamos, cerramos este proceso, no hemos podido más, seguimos, y muchos de esos debates que surgieron en ese momento, es decir, ¿qué corporaciones deberían ser reguladas? Todas, algunas, las más grandes, solo las transnacionales, hasta qué punto las empresas están dispuestas a involucrarse, hasta qué punto son sujetos de derecho internacional. Bueno, todas estas tensiones que aparecen en el Código de Conducta siguen en muchas oportunidades en el debate en la actualidad. Ahora bien, entonces, como decíamos, ante la situación de que no hay un avance, Kofi Annan, que era el secretario general de Naciones Unidas en ese momento, dice, bueno, sin consenso no tenemos nada. Entonces, ¿qué hace Kofi Annan? Dice, bueno, yo voy a viajar al Foro Económico Mundial, que se produce en Davos todos los años, y viaja en el 99, y el Foro Económico Mundial básicamente es un espacio, es otro, por así decirlo, otro club de élite en el que participan los CEOs de grandes empresas y, digamos, multinacionales, etcétera, y dice, bueno, a ver, nosotros es evidente que las empresas tienen un rol importante que jugar en esta sociedad, entonces yo quiero que ustedes también me acompañen en esta iniciativa. Entonces, básicamente es una plataforma de diálogo el Pacto Global, que es una iniciativa voluntaria, que trae sector privado, que trae sector público, que trae sociedad civil, y que se basa en 10 principios. O sea, nace con 8, pero se basa en 10 principios y como 4 grandes áreas, que son derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente, corrupción, y tiene un lenguaje como bastante amplio, así como bastante sencillo y amplio. Entonces es como muy difícil decir, bueno, yo estoy en contra de los derechos humanos, yo estoy en contra del trabajo decente, como tan abiertamente, ¿no? Y digamos, contribuye, bien o mal, contribuye el Pacto Global a decir, bueno, estas son algunas como bases para empezar a dialogar. Y en 2003 lo que sucede es que dicen, bueno, hay muchos que se han adherido a pacto, pero no estaban comunicando los progresos. Entonces, a partir de 2003 es obligatorio, digamos, informar sobre estos avances. Y a su vez, Pacto lo que tiene es la misión de contribuir a los objetivos de desarrollo del milenio en su momento y ahora a los objetivos de desarrollo sostenible. Y, digamos, podemos tener la opinión que se tenga de Pacto, pero es muy interesante que está en 130 países, que tiene capítulos locales, que tiene casi 13.000 organizaciones adheridas. Entonces, digamos, no es un dato menor y evidentemente tiene una relevancia para los actores que hoy componen el tejido, digamos, de empresarial. ¿Cuáles son como algunas contras o algo que se le adjudica? Esta idea del blue washing. ¿Por qué blue washing? Porque justamente blue viene del logo, que es un logo que se parece bastante al logo de Naciones Unidas, tiene como bastantes cositas en común. Entonces hay muchos que dicen, bueno, pero esto las empresas lo están usando justamente para, digamos, hacer este blue washing, hacer este lavado de cara de sus acciones, bajo decir, bueno, yo tengo el sello, tengo pacto, etc. Entonces también está muy regulado en qué momento se puede utilizar el logo, en qué momento no, pero bueno, como todo, es un desafío al andar y se van gestionando y se van dando cuenta de algunas cosas que hay que ir ajustando, entre ellas, por ejemplo, cuándo utilizar el logo, cuándo no. Luego tenemos las normas sobre responsabilidad de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en las esferas de los derechos humanos. O sea, un título larguísimo, conocido como las normas o the norms en inglés,
¿Y cómo surge? Es decir, bueno, nosotros habíamos cerrado en el 92 con que no habíamos tenido ningún tipo de avance con el Código de Conducta, pero sí, algunas digamos, estados, algunos actores de la sociedad civil siguen impulsando este tema, y dicen, bueno, vamos a solicitarle al secretario general de Naciones Unidas, vamos a solicitarle que, por favor, necesitamos estándares, necesitamos orden, digamos, ok, vayamos con unos derechos, no con todos los derechos, pero vayamos más en profundidad. Entonces eligen algunos derechos de algunos tratados y empiezan a trabajar en esto. En el 95 presentan un estudio, presentan una propuesta, y entre el 98 y el 2003 siguen los diálogos, vueltas, 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 con la idea de que las empresas tienen obligaciones bajo el derecho internacional público, sin embargo no aclara cómo ni de dónde surgen, y que es como que parte de una base en que se asume que las empresas tienen obligaciones bajo el derecho internacional público. En definitiva, el texto sigue disponible, está aprobado, digamos, es un documento oficial, pero nunca fue adoptado propiamente dicho porque los miembros en ese momento la Comisión de Derechos Humanos, que integraban la comisión, digamos, los estados no se ponen de acuerdo y no lo adoptan. Ahora bien, sigue esto, como hemos dicho anteriormente, se cierra sin progresos esto en el 2003-2004, y en el 2005 se vuelve a solicitar, bueno, por favor, al secretario general, dice, bueno, por favor designen a una persona, un representante especial, para la cuestión de las empresas y los derechos humanos para seguir trabajando en esto. Entonces, el secretario Kofi Annan designa a John Ruby, que es un académico de la Universidad de Harvard, para empezar continuar este trabajo que habían surgido del código, que habían surgido de NORMS y que no había logrado avanzar. Entonces, ¿cuál es la metodología que utiliza John Ruggie? O sea, John Ruggie viene, como por así decirlo, del riñón de Pacto Global. Entonces, también hay muchas resistencias que dicen, bueno, pero ya sabemos lo que es Pacto Global, seguimos en lo mismo. Y sin embargo, uno puede argumentar que sí y que no, dependiendo, porque si bien es cierto que viene desde este diálogo, digamos, desde un espacio más dialogante, también es cierto que hizo consultas en los 5 continentes, también es cierto que se sentó a hablar con gobiernos, que se sentó a hablar con empresas, que se sentó a hablar con sociedad civil, también es cierto que construyó consensos. Entonces no es cosa menor haber logrado semejante, digamos, variedad de actores sentados en la mesa charlando sobre este tema que tantas resistencias ha tenido. A ver, obviamente están quienes van a decir, bueno, quiénes pueden participar, quiénes son realmente los que pueden participar en un proceso de consulta, sí son los 5 continentes, pero si la consulta se hace en Chile, y yo soy de la Guyana francesa, de una organización de base, ¿cómo hago para participar? Bueno, evidentemente hay desafíos, pero como hay desafíos de participación en todos los aspectos digamos, de la vida y de las políticas públicas, sin embargo es algo que se valora y que es muy bienvenido a la hora de pensar los principios rectores. Entonces, básicamente, Ruggie en 2008 dice, bueno, este es mi espíritu. Yo acá estoy hablando de estos tres puntos básicos de proteger, respetar y reparar o remediar derechos humanos. Y luego, en 2011, elabora, propiamente dicho, lo que conocemos como principios rectores. ¿Cuál es el espíritu, entonces, de los principios rectores? John Ruggie parte de 2 aspectos. Por un lado, dice, hay pocos derechos, digamos, reconocidos internacionalmente, si es que los hay, dice Ruggie, sobre los cuales las empresas no puedan incidir. Entonces hace como un análisis y dice, bueno, las empresas técnicamente pueden incidir sobre todos los derechos humanos y por lo tanto yo necesito regular sobre todos los derechos humanos en los principios rectores. ¿Cuál es el espíritu, digamos? ¿Cuál es la segunda cuestión que nos dice Ruggie? Bueno, va a decir que en ningún caso los principios rectores vienen a incorporar nuevas normas de derechos humanos, sino que dicen nuevas normas, nuevos derechos, sino que dicen, no, esto es como ponerse unas gafas, o sea, yo me saco las gafas de los principios rectores, me pongo las gafas de los principios rectores y sumo esta nueva mirada a los derechos que ya son, digamos, que están exigentes, los documentos que ya existen. Y hay otra cuestión de base también acá, que es la idea de que justamente los tratados y también los documentos, digamos, de soft law, como los principios rectores, se van actualizando. O sea, uno no puede dejarlos, bueno, surgieron en tal año y dejarlos así en abstracto y nunca más evaluarlos, sino que justamente lo que ha hecho el Sistema Universal de Derechos Humanos, lo que ha hecho el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es ir revisando e ir releyendo, reinterpretando estos mismos derechos a la luz de, como dice la jurisprudencia de la Comisión y de la Corte Interamericana, a la luz de la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales.
Entonces, en 2008, de nuevo, hacen el marco, en 2011 sacan, digamos, los principios rectores, y en 2011 termina el mandato de Rubí, y se crean el grupo de trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos de las empresas transnacionales y otras empresas, que es un grupo de expertos independientes que dependen, digamos, de Naciones Unidas de alguna manera, pero porque están bajo un marco, bajo un paraguas, pero no necesariamente hablan como si fuesen, digamos, siguen trabajando, no son personas remuneradas por la organización, es decir, son expertos que se ponen a disposición para asesorar en el entendimiento de qué son los principios rectores y para promover los principios rectores, por ejemplo, a través de el Foro Mundial que se celebra en noviembre, el Foro Regional que se celebra en septiembre, en Latinoamérica, en junio más o menos se celebra en Asia, para interpretar los principios rectores, es decir, para darle una relectura y seguir como profundizando en qué significa la vía de diligencia, qué significa enfoque de derechos, etc. Y también puede hacer visitas a países, puede hacer recomendaciones, puede recibir comunicaciones, etc. Ahora bien, ahora sí entramos al punto clavísimo que está acá, que es justamente el de marco. Entonces tenemos, por un lado, la obligación de los estados, el pilar 1 nos habla de la obligación de los estados de proteger los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, bueno, que hay obligaciones de los estados, digamos, de generales de los estados, de respetar, proteger y cumplir y garantizar los derechos humanos y libertades fundamentales que el Estado no debe dejar de lado. Pero por otro lado también está la responsabilidad, no tanto una obligación, sino una responsabilidad, una expectativa de cumplimiento por parte de las empresas de respetar los derechos humanos. ¿Y por qué esto? Porque dice, bueno, John Ruggie dice, las empresas son órganos o juegan, sí, son órganos especializados de la sociedad que evidentemente juegan un rol importante, que no podemos prescindir de estos, que van a existir siempre, y que no están en una entelequia en otra dimensión, en una dimensión paralela, sino que operan en un contexto con unas normas, y dentro de esas normas evidentemente están los derechos humanos. Y por último dice, bueno, nosotros tenemos acá las obligaciones, las responsabilidades, pero por supuesto no podemos dejar de lado lo que sería la reparación, o sea, ante, digamos, un principio básico de derecho internacional, es que justamente cuando algo se repara, cuando algo digamos, se rompe, se viola, se vulnera, hay que repararlo. Entonces, los principios rectores también traen a colación este punto digamos, tan fundamental, ¿no?, del derecho internacional. Entonces, el pilar 1, la obligación de proteger. ¿Qué es lo que nos dice? Y acá hay, digamos, dos cosas como muy concretas, dos mensajes claros que yo quiero dejar, y por otro lado como un mensaje hacia el futuro, ¿no? Hacia el presente y futuro de cómo seguimos. Entonces, por un lado tenemos estas obligaciones generales del Estado, que todos, digamos, estimo que muchos de acá, si no todos, son abogados o abogadas, pasaron por Derecho Internacional Público, pasaron por la materia de derechos humanos, y saben que hay, digamos, tres como obligaciones generales básicas que están en todo el Tratado de Derechos Humanos, que son la de respetar los derechos humanos, y esto viene, digamos, desde Velázquez Rodríguez en el 89, el caso de la Corte Americana contra Honduras, y dice, bueno, respetar los derechos humanos, ¿qué significa? Significa que no hay que vulnerar, es decir, yo me tengo que abstener de interferir, no es una restricción al ejercicio del poder estatal. La segunda obligación general del Estado es la de proteger, o sea, el Estado debe evitar que los particulares, entonces incluso las empresas o otros tipos de instituciones, vulneren los derechos humanos, es decir, una prevención a nivel normativo, jurídico, administrativa, cultural, es decir, yo tengo que evitar que los otros, yo no tengo que violar y tengo que evitar que los otros violen. Pero además tenemos esta obligación de garantizar los derechos humanos, que justamente es, bueno, no solamente abstenerse de hacer uno o lograr que los otros se abstengan, sino justamente el tomar medidas adecuadas para garantizar los derechos de la población y poner distintos recursos a disposición. Y acá está la idea de prevenir, investigar, sancionar las violaciones a derechos humanos. Y el segundo punto clave que yo quiero dejar acá es esta idea de liderar con el ejemplo. ¿Y por qué digo de liderar con el ejemplo? Porque claramente los principios rectores dicen, bueno, a ver, usted, Estado, debe, por un lado, decirle a las empresas qué espera usted de las empresas. O sea, las empresas, ok, tienen que respetar los derechos humanos, pero ¿qué significa respetar los derechos humanos? O sea, ¿cuáles son esos puntos básicos de partida? Tiene que hacer cumplir la ley él mismo como Estado, con sus propias empresas públicas, y también con las demás. También tiene que asesorar a las empresas y tiene obligaciones reforzadas en aquellos casos, como decíamos recién, de empresas públicas, es decir, no se espera lo mismo, más allá de que el objetivo último sí es que todas las empresas respeten los derechos humanos,
claramente, si yo soy el Estado, yo tengo que liderar con el ejemplo y mostrar cómo es ese accionar de debida diligencia, de respeto por los derechos humanos. Y por supuesto también habrá el pilar 1 de la coherencia política, es decir, bueno, a ver, muchachos, o sea, los derechos humanos no solamente están en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, sino que también están en el Ministerio de Economía, también están en el desarrollo social, en salud, también están en todos lados. Entonces, en todos lados yo tengo que poder transversalizar este enfoque de derechos y en todos lados, como por ejemplo los tratados de libre comercio, yo tengo que sopesar dos tipos de normas, no solamente las comerciales, sino también las de las obligaciones y los compromisos asumidos en materia de derechos humanos. Y ahora, ¿qué es lo que se puede pensar? Ok, digamos, estos son como algunos lineamientos muy básicos y muy generales, que luego van a ver probablemente en las próximas sesiones con mayor profundidad, pero decir, bueno, ¿cómo hacemos o qué acción podemos tomar para apoyar o para contribuir a la obligación de proteger? Y una de esas cuestiones que alienta mucho el grupo de trabajo es la elaboración y puesta en marcha de planes nacionales de empresas y derechos humanos, que es una obligación que, digamos, que es una política orientadora, como cualquier otra política pública, que nos va a decir, bueno, qué significa, digamos, qué significa empresas y derechos humanos en el contexto de las distintas, digamos, los distintos planes, los distintos ministerios, el accionar y los vínculos con empresas, etc. Hay muchos países europeos tienen un plan nacional de empresas. Colombia tuvo uno, está en proceso de elaboración de otro. Chile tiene uno, Perú está en proceso de elaboración, México está en proceso de elaboración, Argentina estuvo en proceso de elaboración. Finalmente el plan se elaboró, se hizo una línea de base, etcétera. Finalmente, lamentablemente, no fue aprobado, pero bueno, es algo que Argentina también intentó y que sería bueno que se siga, digamos, trabajando. El pilar 2 nos habla, como decíamos, de la responsabilidad de las empresas de respetar. ¿Y qué significa respetar? Como decíamos antes, significa como mínimo abstenerme de violar derechos. O sea, como presupuesto mínimo yo no tengo que violar los derechos de nadie. Pero en ese no violar o en abstenerme, dicen los principios rectores, bueno, esta abstención de infringir los derechos humanos van a ser los derechos humanos que están reconocidos en la Carta Internacional de Derechos Humanos, es decir, en la Universal, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sus protocolos y también los convenios de la OIT. Algunos convenios como fundamentales, que son 8 convenios de la OIT. Y nos dice que también aplica a todas las empresas, es decir, aplica a todas las empresas, independientemente del tamaño, del sector, del contexto en el que opere, quién sea el propietario, cuál sea la estructura, aplica a todas las empresas. Para ponerlo en marcha, entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, como mínimo, los principios rectores nos hablan de, digamos, actuar con debida diligencia en materia de derechos humanos. Por eso Human Rights Due Diligence ahí en sus siglas en inglés. Y para eso, las empresas tienen que, como punto número 1, establecer un compromiso político al más alto nivel. Es decir públicamente y desde el CEO de la CEO de esa empresa, nosotros respetamos y tenemos un compromiso con el respeto de los derechos humanos. Pero a su vez, no se termina en esa enunciación, sino que tienen que establecer un plan para poder identificar, prevenir, mitigar, rendir cuentas sobre cómo abordan ese impacto, pero no solamente el impacto real que existe en este momento, sino también incluso en el que podrían potencialmente estar involucrados, y no solamente por aquellas cuestiones que dependan directamente de la empresa, sino también de sus socios comerciales, de su cadena de valor. Es decir, acá no hay lugar para lavarse las manos cual Poncio Pilatos y decir, bueno, no me toca a mí, sino que estamos todos comprometidos en el respeto por los derechos humanos. ¿Y cuál otra cosa, digamos, está en tensión acá? Y que ha sido el eje de tensión, digamos, de los principios rectores y demás, es la idea de, bueno, nosotros necesitamos, ¿es suficiente con medidas de debida diligencia como las que plantean los principios rectores? ¿O necesitamos que sean obligatorias? ¿O necesitamos obligatoriedad de debida diligencia en materia de derechos humanos? Y voy a hidratar, pero si no me voy a morir. Y justamente acá lo que hay distintas tendencias. Ahora hace poco se elaboró un estudio en la Unión Europea donde evalúan hasta qué grado algunas leyes que ya están, que existen, por ejemplo la ley francesa, funcionan o no funcionan, o también hay una en Reino Unido, hay una en California, hay una en Dinamarca, bueno, hasta dónde funcionan, qué es lo que los motiva a los estados, a las empresas, a la debida diligencia. Entonces se dicen, bueno, evidentemente los consumidores y las consumidoras tenemos un rol muy activo en empujar la existencia de la debida diligencia, y es algo que, digamos, desde el sector empresarial se le presta mucha atención. Pero bueno, es un estudio larguísimo, habló un montón de cosas, lo pueden, si quieren,
abordar más con la persona que está a cargo de darles Pilar 2, pero es interesante como ver, bueno, cuáles son esos motivos que están atrás de la, digamos, debida diligencia obligatoria o mandatoria en temas de derechos humanos. Y por último, nos toca entonces el pilar 3, que es el pilar de reparación. Entonces, como decíamos hoy, digamos, el derecho de reparación es un principio básico del Sistema Internacional de Derechos Humanos que nos dice, bueno, en caso de que uno viola o vulnera derechos, tiene que volver las cosas al estado anterior. Pero no siempre es posible volver las cosas al estado anterior, porque puede ser porque prácticamente no sea posible, no sé, un río se contaminó y en un minuto para el otro no vuelve a su estado anterior, o también porque el estado anterior no era el estado anterior ideal. Como por ejemplo dijo la Corte Interamericana en el caso del campo de algodón en México de violencia de género. Evidentemente el estado anterior no es el estado en al que tenemos que volver, porque justamente en ese contexto es en el que matan a las mujeres. Entonces, obviamente va a depender. Entonces, el grupo de trabajo nos dice que, bueno, que la capacidad, justamente la existencia de distintos mecanismos, que pueden ser judiciales, no judiciales, estatales, no estatales, la existencia de un abanico de posibilidades o un abanico de reparaciones, dice el grupo de trabajo, en función de distintas circunstancias particulares que pueda haber, es lo que hace efectivamente que, digamos, es la condición previa o la condición esencial para el acceso a reparación. O sea, yo tengo que poder tener primero a disposición los mecanismos y segundo tener una variedad de mecanismos que se adapten a lo que yo estoy necesitando. Entonces esto pasa, digamos, por tener mecanismos disponibles que sean eficaces para las víctimas, que sirvan para reclamar los derechos, en donde se remuevan los obstáculos legales y los obstáculos también prácticos, en donde haya igualdad de armas, etc. Y los principios rectores, además, en el último principio dicen, bueno, vamos a dar algunos lineamientos sobre algunos principios que nos van a indicar la eficacia de los mecanismos extrajudiciales. Entonces ahí dice, bueno, tienen que ser legítimos, tienen que suscitar confianza en las personas, tienen que ser accesibles. Y accesibles es, digamos, que yo pueda literalmente ir hacia ellos. O sea, que no estén, si yo soy, no sé, de un pueblo pequeño en La Pampa, que el único mecanismo accesible no esté solamente en Capital Federal, porque tengo 700, 800 kilómetros para llegar. Tiene que ser accesible en términos de que yo pueda acceder económicamente, que yo conozca su existencia. Eso también es accesibilidad. Tienen que ser predecibles, es decir, yo tengo que más o menos, tiene que haber una lógica o algún principio que me ordene, que me diga, bueno, esto efectivamente se puede o no se puede, etc. Voy a empezar a apurar porque ya son 11. Tienen que ser transparentes, tienen que ser compatibles con otros derechos humanos, tienen que basarse en el diálogo y la participación. Entonces, todos estos son como algunas de los puntos con los principios rectores que nuevamente los colegas que les toque explicar el pilar 3 lo van a poder abordar con muchísima más profundidad. Ahora bien, ¿cuál es el futuro de empresas y derechos humanos? Y acá tenemos como varias cuestiones. Por un lado, tenemos dentro del sistema interamericano, en 2016, la OEA le dice a la Comisión Interamericana que quiere un estudio sobre el tema, que finalmente se publica en 2019, se elabora, se presenta, se acepta, o se adopta, mejor dicho, en 2019, y luego en 2020 se publica, que va a establecer estándares y citar precedentes, es decir, no es que en 2016 recién la Comisión empieza a hablar, sino que, digamos, se remonta a estadios anteriores, donde dice, bueno, esto también es empresas y derechos humanos, o, por ejemplo, hay un informe específico sobre pueblos indígenas y empresas de la industria extractiva, bueno, qué significan los derechos humanos, y en especial para ese grupo poblacional. Entonces, desarrolla desarrolla estándares y recopila algunos estándares ya existentes. Y por otro lado tenemos el grupo de trabajo que está impulsando los principios rectores más 10, que es un lanzamiento de una iniciativa que se lanzó hace unos días, el 7 de julio, con el apoyo de la Unión Europea, y que lo que busca es definir una hoja de ruta de dónde estamos y hacia dónde vamos, en tema de principios rectores. Dice, bueno, hasta ahora hemos trabajado, no sé, por ejemplo, en la dimensión de género en los principios rectores, hemos trabajado en corrupción, estamos trabajando ahora, yo no, digo, el grupo de trabajo está trabajando en este momento en temas de conflicto y posconflicto, bueno, en pymes, en debida diligencia, todas esas cosas, bueno, hasta dónde han servido y qué más necesitamos hacer para fortalecer estos principios rectores. Y por otro lado, en paralelo, también tenemos el grupo intergubernamental que lo que quiere es un tratado vinculante. Entonces, en 2013, o sea, recordemos, 2011 se elaboran los principios rectores. 2013 una coalición de organizaciones de sociedad civil dice, no, nosotros igual queremos un tratado vinculante, y dos estados, Ecuador y Sudáfrica, toman ese liderazgo, se presentan ante el Consejo de Derechos Humanos y dicen, no, nosotros
abogamos por un tratado vinculante. En 2014, entonces el Consejo crea efectivamente un grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta, a los cuales se pueden sumar otros estados, y les da el mandato de elaborar un instrumento que sea jurídicamente vinculante. De nuevo, con las mismas tensiones y desafíos de qué empresas, cuáles sí, cuáles no, etc. Ya hay un documento, no soy yo la experta en este documento, pero lo hay y los invito a aquellos que les interese a que lo puedan leer. Pero en definitiva, estamos en 2020, ya hay un borrador avanzado, ya se discutió ese borrador, hace una semana o dos se hizo una nueva ronda de debate, pero seguimos en el contexto de continuar los debates y seguimos en un tratado. Ahora bien, tampoco es que le podemos atribuir todo el éxito o fracaso a un tratado o no, porque es cierto que todos los tratados han tardado mucho tiempo en aprobarse, e incluso aprobados siguen teniendo muchos desafíos de implementación. Así que digamos que el mensaje sería, bueno, paciencia, hacia eso vamos, también hay otras formas de hacerlo, como vimos anteriormente, también se pueden, digamos, abogar por planes nacionales, también se puede abogar por normativa doméstica de debida diligencia. Hay muchas alternativas, así que como investigadores y como investigadoras los invito un poco a pensar qué alternativas tenemos para hacer efectivo esta idea de que las empresas tienen esta responsabilidad de respetar los derechos y cómo los pueden respetar. Ahora sí, dejo de hablar yo, empiezan a hablar ustedes. No sé si tienen algunas dudas, consultas, críticas, recomendaciones, sugerencias. Dime. Agus, si te parece, yo voy compilando un par de las preguntas que están aquí por el chat y por los dos lugares. Antes que nada, excelente la... Perdón, Cecilia, ¿querías hablar? No, arranco ahora otra reunión, no me puedo quedar. Simplemente, Agustina, felicitarte, te escuché atentamente, me pareció claro, conciso y bueno, y un inicio de este ciclo excelente. Así que te agradezco muchísimo la participación y perdón que me tengo que retirar. No, por favor, muchas gracias a vos, Cecilia, que estés muy bien. Adiós. Me sumo a las palabras de Cecilia, excelente tu posición, súper clara. Algunos de los comentarios que están llegando son, ¿todas las agencias de Naciones Unidas trabajan con la agenda de empresas y de derechos humanos? Porque vos en tu charla en un momento mencionaste distintos sectores, lugares de Naciones Unidas, distintas agencias de Naciones Unidas. Sabemos que es una burocracia muy especial, por decirlo de alguna forma. Sí, es muy buena pregunta a este Anonymous Attendee, pero es una muy buena pregunta, y lo cierto es que, por un lado, desde el punto de vista formal, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos tiene el mandato de transversalizar el enfoque de género en todas las agencias. Eso a veces se da más o menos en la práctica. Es cierto que no todas las... A ver, formalmente todas deberían como trabajar con esta agenda de empresas y derechos humanos y trabajar con los principios rectores, sí. En la práctica, bueno, hay distintas interpretaciones y distintas riñas sobre quién se lleva la agenda o no se lleva la agenda, como sucede siempre. Y también distintos enfoques, digamos. El enfoque, por ejemplo, del PNUD es un enfoque quizás un poco más enfocado, valga la redundancia, en el desarrollo. Entonces, por ejemplo, lo que hace la Oficina de Alto Comisionado es decir, bueno, está muy bien que nos enfocamos en el desarrollo, pero no puede haber desarrollo sin derechos humanos, no puede haber desarrollo sin empresas responsables, etc. Entonces, la respuesta es ambigua, sí, es ambigua, pero es así como funciona, digamos, en la realidad. Lo cierto es que, bueno, desde el alto comisionado se hacen todos los esfuerzos posibles, el grupo de trabajo hace todos los esfuerzos posibles, y por eso creo que es muy importante no ser los espacios de la consulta regional, que se hace en septiembre, que están todos invitados, ya les pasaremos a Agustina la invitación una vez que la tengamos, que se va a hacer online, entonces todo el mundo va a poder participar. Y ahí básicamente se ponen de relieve, bueno, cuáles son esos desafíos regionales, ¿no? En materia de empresas y derechos humanos. Y luego en noviembre va a ser la consulta mundial o la consulta global, que se hace todos los años también, que va a ser, consulta no, foro, tiene que ver con el nombre viejo, foro, que va a ser también online, entonces va a ser mucho más fácil participar y creo que eso es una gran oportunidad para todos ustedes que están adentrándose en este tema, bueno, con mayor o menor desarrollo, pero que se puedan sumar.
Genial, Agus, coincido totalmente. Otra de las preguntas es si el tema se encuentra en la agenda del Mercosur, porque los contextualizo, las últimas semanas estuvimos discutiendo con algunos integrantes del grupo de investigación sobre qué está pasando en la realidad regional, en lo cercano. Volvemos a ver que el Mercosur es uno de los campos de tensiones más cercanos en la escena internacional y creo que esta pregunta viene por ese lado. Claro, sí, y la respuesta, hasta donde yo tengo entendido, es no necesariamente está en la agenda del Mercosur. De hecho, digamos, yo creo que sería muy interesante que este tema sea tomado, por ejemplo, por el Instituto de Políticas Públicas del Mercosur, que es el que forma básicamente a funcionarios y a funcionarias del Estado de los países miembros del Mercosur. Creo que, evidentemente, el Tratado de Libre Comercio, digamos, la Unión Europea está muy poniendo mucho el tema en la agenda. Entonces yo creo que a través digamos, de este tratado, digamos, o de esta alianza Mercosur-Unión Europea, estos diálogos por lo menos que ha habido, es una buena forma de poner en la agenda porque la Unión Europea está realmente diciendo, bueno, acá estamos hablando de empresas y derechos humanos, acá hay derechos humanos, vamos a un tratado de libre comercio pero que tenga cláusulas de derechos humanos. Bueno, por lo menos está poniendo ese tema en la agenda y creo que en ese sentido es muy valioso. Excelente. La pregunta de Flor Wegerossi, yo también te estoy pronunciando mal el apellido, Florencia, lo lamento. Ay, Flor, qué nervios. Me sumo a tus preguntas, a la gente que le cuesta el apellido. Pregunta, ¿qué desafíos ves para la región en el desarrollo de los principios rectores de Naciones Unidas a través de los planes nacionales de acción? Uy, bueno, creo que la persona idónea para contestar esto es Denise, que creo que va a estar también hablando con ustedes, y si no, la traemos la próxima, que Denise fue básicamente la persona que estuvo atrás del desarrollo de los principios rectores, del Plan Nacional en Argentina. ¿Qué desafíos veo yo? Yo creo que uno de los grandes desafíos, o sea, más allá de que existe un plan, que ya en sí mismo es un desafío, que lo tomen, que se apropien de la agenda, digamos, hay muchas tensiones regionales. Uno en Argentina, cuando habla de empresas y derechos humanos, pareciera que solamente puedo hablar de dictadura, entonces va por otro lado la conversación, va más hacia lo judicial, y no necesariamente solamente eso. Distintos países tienen distintas, digamos, formas de ver el tema. Yo creo que lo fundamental, un desafío clave acá es, primero, contar con una línea de base, pero como sucede con cualquier política pública, o sea, sin una línea de base que a mí me diga, estamos en este lugar y nuestro objetivo es ir hasta el punto Z, no hay política pública que sea válida. O sea, no solamente un plan de empresa, sino cualquier plan de política pública. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que, digamos, otro aspecto fundamental es cómo involucramos a las empresas en este plan. Porque creo que el plus que trae esto, justamente es decir, bueno, no es una cuestión solamente de los estados, sino que también acá hay responsabilidad de las empresas. Entonces, ¿cómo las convocamos desde su pilar 2 para que ellas también se apropien de esa agenda, para que también participen y para que asuman, quizás a través de gremios, quizás a través de compromisos, de distintas iniciativas público-privadas? Bueno, habrá que ver la forma, pero de alguna, digamos, evidentemente no se van a comprometer una a una las empresas, pero sí a través de gremios, a través de otras iniciativas multiactor, pacto global o lo que fuere, sí poder como decir, bueno, nosotros acompañamos esta agenda, asumimos estos compromisos y, por ejemplo, no sé, a partir de hoy vamos a aplicar la debida diligencia de tal o cual manera, y por supuesto, cualquier desafío de cualquier país latinoamericano es el desafío de la institucionalidad. O sea, yo necesito un plan, necesito una base, un punto de partida, necesito un plan, pero luego necesito tener los medios, primero para identificar indicadores que realmente valgan la pena y no sean vagos y que en definitiva no sirvan, y segundo, para implementar ese plan, hacerle seguimiento. Y para eso necesitas dinero y recursos humanos, personas capacitadas en el tema. Y muchas veces esas dos cosas en conjunto, no necesariamente coinciden o no necesariamente abundan en la institucionalidad de nuestros países. Absolutamente de acuerdo. Es una pregunta que de hecho se relaciona un poco con la siguiente, que sería la última pregunta, y ya te liberamos, porque te hemos tenido hablando ya más de una hora. Por favor. Juan pregunta que, dado que mencionaste que distintos países están trabajando o estuvieron trabajando en sus respectivos planes y que en el planeta estamos viendo una mayor multipolaridad internacional,
pregunta si crees positivo que exista una coherencia política sobre el tema o que es mejor que cada país elabore su criterio de forma en el contexto, y si te parece que sea viable desarrollar un criterio medianamente unificado sobre la responsabilidad en este tema. Juan, es una muy buena pregunta. Yo creo que en términos discursivos sí es posible pensar en escenarios de homogeneización, pero en términos reales volvemos al problema de la institucionalidad. O sea, yo puedo tener, como sucede en muchos países de Latinoamérica, y Argentina es un gran ejemplo de eso, puedo tener la mejor ley de conducta empresarial responsable, puedo tener la mejor ley de debida diligencia, pero si no la implemento, si no la aplico, si no tengo jueces, juezas formados, si no tengo una defensoría del pueblo formada que sepa y que se involucre con el tema, si no tengo un poder ejecutivo que también pueda accionar y pueda ver y pueda comportarse de determinada manera, y pueda brindar asesoramiento a ciudadanos, ciudadanas, pero también a empresas. Si no tengo todo eso, puedo tener la mejor ley del mundo y no va a servirnos. Y creo que, ¿y por qué digo que sí es posible la estandarización? Porque evidentemente, por ejemplo, si ustedes revisan el estudio de la Unión Europea, ellos mismos presentan como una especie de modelo a seguir en distintos escenarios. Bueno, el escenario A es el de mayor regulación, el escenario C o D es el de menos regulación o sin regulación, y las distintas como subcategorías que pueda haber. Entonces sí, creo que es posible lograr una homogeneidad, pero también creo que no se puede pedir lo mismo en Argentina que en Sudáfrica, no se puede pedir lo mismo en Sudáfrica que en Papúa Nueva Guinea, no se puede pedir lo mismo en Papúa Nueva Guinea que en Estados Unidos, que en Canadá, que en Australia. Entonces creo que ahí sí hay que ser cuidadosos en la forma en que elaboramos esas normativas y que efectivamente las podemos hacer cumplir o no, ¿no? Creo que ahí está el mayor desafío. No sé si... Excelente la respuesta, Agustina, y en este sentido también coincide con acá en el chat Marcelo D'Ambroso, quien señala que si no hay formación en derechos humanos no hay avance. Absolutamente de acuerdo, y la formación, por un lado, de los recursos, por otro lado la voluntad política, por otro lado la institucionalidad que pueda trascender distintos cambios que en la realidad latinoamericana son muy comunes. Creo que todo esto son elementos claves para poder pensar en cómo tener una verdadera agenda de empresas y derechos humanos que sirva para un desarrollo sostenible. Y Totalmente. en este tema creo que me parece que es fundamental no solamente que la sociedad civil, las organizaciones de base tomen parte en la discusión, sino también, como yo le digo, el esquema Polder, el famoso esquema Polder de los holandeses, la discusión empresas, academia, Estado, tiene que estar. Así que me parece que tu aporte, Agustina, ha sido excelente para este espacio en el que estamos empezando a construir, de discusión académica en el tema aquí en Argentina, y espero poder verlos a todos próximamente en los siguientes eventos del ciclo. Este evento va a quedar grabado, para algunos que me están consultando, va a quedar grabado para los que perdieron la primera parte, y la verdad que te agradecemos muchísimo. No, por favor. Y también tienen la me olvidé de ponerlo acá porque me cuesta esto de como entenderme, pero básicamente sí, estoy a disposición para cualquier duda o consulta que tengan. Está mi correo electrónico al principio de la presentación, que es agustinaperez@berkeley.edu, de la universidad. Y en Twitter estoy empezando a indagar con Agustina TDHH, Agustina Derechos Humanos, así que nada, encantada de poder estar acá. Gracias a Agustina Vázquez de nuevo, y gracias a todos los y las que participaron, y a disposición para lo que necesiten. Muchísimas gracias, Agus, y estoy segura que no va a ser la última vez que te estamos molestando. Un beso. Será molestia. Que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego.